tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, ambiente y calidad. En esta ocasión yo tengo una invitada muy especial. Ella es Michelle Engelman. Ella es psicóloga organizacional, actualmente asesora de marca personal, un tema muy interesante, y también es experta en reclutamiento y selección de personal. Actualmente Michelle es muy activa en redes, especialmente en LinkedIn, y trabaja actualmente en Salud SA. Así que le doy la más cordial bienvenida a Michelle. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carlos, por este espacio. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento de tenerte aquí en este canal. Sé que tú tienes una trayectoria muy interesante y sobre todo el contenido que nos puedes aportar en esta ocasión va a ser muy útil para todos. Así que sin más, empecemos. El Con tema todo que gusto, Carlos. El Muchas tema que gracias hemos también. decidido hoy empezar a charlar un poco con Michelle es sobre la selección por competencias. Este es un tema que seguro a todo reclutador, a toda persona de recursos humanos le va a interesar muchísimo. Y también, de hecho, pienso yo a las personas que aspiran a un cargo. Este término Ujú. relativamente nuevo en el Ecuador, pero en otros países realmente es conocido, así que Michelle nos va a hablar de este tema. Y justamente ahí va mi primera pregunta, mi querida Michelle. ¿Qué es esto de la selección de competencias? ¿En qué se diferencia con la selección tradicional? Claro que sí, Carlos. Te comento. Primero definamos qué es una competencia. Sí, una competencia es el conjunto de habilidades y destrezas que puede tener una persona para desempeñarse con éxito en un puesto de trabajo. ¿Sí? Te voy a poner algunos ejemplos sobre la mesa para que podamos discernir entre qué es una competencia y qué es un conocimiento, que muchas veces es un término que se confunde. Una competencia no es algo que puedes aprender de la noche a la mañana. Es una habilidad, una aptitud que la tienes que desarrollar a través del tiempo. Y esa es la buena noticia, que todas las personas podemos desarrollar las competencias. ¿Sí? Nadie nace con, bueno, nace desarrollada una competencia, digamos lo que puede ser un talento como tal, pero por default no suele ser así. Entonces, las competencias son, por ejemplo, la comunicación efectiva, el liderazgo, la negociación, la persuasión, incluso a veces se considera el tema de la inteligencia emocional, una actitud positiva. Estas son competencias. Por otra parte, los conocimientos ya son el tema de manejo de programas, quizá el dominio de un idioma, el conocimiento de alguna normativa, etcétera. Entonces, ahora que ya sabemos qué es una competencia, justamente la selección por competencias es seleccionar a los candidatos más idóneos en función a las competencias que tenemos establecidos en ciertos cargos o puestos de trabajo. Es muy importante que se haya definido cómo es el perfil, ¿sí? También en el tema de competencias, qué competencias necesita la persona que va a desarrollarse en ese puesto de trabajo. Y también hay un tema que se llama diccionario de competencias, hay varios, como el de Martal, es uno de los más conocidos, y la empresa debe conocer muy bien qué significa cada competencia. A veces es un tema también un tanto subjetivo, entonces lo importante es convertirlo en lo más objetivo posible para que se haga de la mejor manera. Y bueno, pues ya lo hemos implementado en muchísimas empresas en Ecuador en los últimos años. En realidad creo que es un tema que va en aumento justamente porque lo que se procura con esto es predecir los comportamientos que puede tener el candidato ya dentro del puesto de trabajo en función a sus competencias. Excelente. ¿Cómo ves tú actualmente este desarrollo, este nuevo concepto hacia las personas que hacemos selección? Eh, ¿Qué beneficios también trae esto, el hecho de hacer una selección por competencias hacia una selección tradicional que en el tiempo anterior lo hacíamos? Como tal. Y en Ecuador, es, como te digo, está en auge, está en incremento porque ya se ha demostrado a través de muchísimos estudios y es tangible también a largo plazo que al realizar una selección por competencias tienes mayores probabilidades de escoger a la persona correcta para el cargo correcto. Y pues lo que tratas justamente es predecir en función a cómo la persona se ha comportado en situaciones pasadas o qué haría en situaciones futuras.
Acá lo implementamos, por ejemplo, con el tema de entrevistas por incidentes críticos, que seguramente lo has escuchado, es justamente cuando se te presenta un caso crítico, ¿sí? Una situación un poco incómoda o de presión o en la que tuviste que actuar para conocer qué fue lo que hiciste en el pasado. A mí me gusta más enfocarlo hacia lo que la persona ya hizo. Pienso que es un poco más sencillo maquillar y a veces más fácil decir yo haría tal cosa o me comportaría de tal manera, pero ya cuando sabes que así fue, que así reaccionó la persona, eso ya te da un input de cómo puede reaccionar en una situación similar en el futuro, en qué ha tenido éxito, en qué no, qué le cuesta un poco más, en qué le va bien. Entonces, también se hacen actividades de assessment center justamente para evaluar las competencias. Cada vez esto es más común. Los assessment centers son un espacio en el que puede ser uno o varios candidatos y tienes un panel de observadores que justamente van a ponerte ciertas actividades que debes realizar. Hay de muchísimos tipos, de in-basket que tú debes seleccionar qué es lo importante, qué es lo urgente, cómo vas a actuar así. De pronto tienes que crear algo, tienes que inventarte algo, presentar algo. Hay muchísimos tipos y ahí lo que hace este panel de observadores justamente es observar esas competencias que tú tienes, en qué nivel las tienes desarrolladas y cómo te iría en esta posición, en este cargo, para seleccionar a la persona más idónea. Entonces, en realidad está en auge, cada vez incrementa más, muchas empresas lo siguen implementando y digamos que hasta el día de hoy es lo que conocemos como más efectivo para un proceso de selección. Perfecto, está súper claro, súper interesante. Vámonos ahora al otro actor que son los aspirantes, ¿no? Supongamos hay un profesional con una gran trayectoria, súper con conocimientos técnicos muy sólidos, Ujú. y de pronto esta persona no tiene esas competencias, ¿no? Y va a la entrevista y tú como seleccionadora, experta, te das cuenta que le falta liderazgo, le falta comunicación. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué recomiendas? ¿Qué tenemos, qué podemos también nosotros como aspirantes a un cargo podemos tomar en cuenta para estar preparados hasta este nuevo reto? Claro, aquí hay varios puntos importantes. El primero es la cultura de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si la empresa está dispuesta a invertir en nuevos colaboradores de pronto para desarrollarlos, o sea, segundo, el candidato en sí y tercero, la posición. Hay posiciones que no requieren de muchas competencias y de pronto es un perfil más técnico en donde realmente lo que más importa es el conocimiento que tenga la persona. Quizá no es bueno relacionándose con otros, pero quizá tiene que trabajar solo. Entonces hay que analizar realmente cuál es el cargo, cuál es la posición, cuáles van a ser las demandas, el impacto que va a tener la persona en su posición. Y hay un mínimo establecido por lo general, hay cosas que se pueden dejar pasar y se pueden trabajar de manera interna y hay otros temas que, por ejemplo, si es para una jefatura o una gerencia y la persona no tiene liderazgo, difícilmente podemos dejar pasar algo así, porque es una de las cualidades y las competencias más importantes que debe tener la persona. Entonces, así como una regla o como algo fijo establecido no existe. Hay que hacer un análisis muy profundo sobre a qué está dispuesto la empresa, qué es lo que exige el cargo y qué es lo que este candidato tiene y puede necesitar. Perfecto. Suena muy bonito, ¿no? En palabras, hacer todo esto, pero bueno, la realidad, digamos, en el camino, eh, hay un sinnúmero de circunstancias, de realidades, como tú dices, de la cultura organizacional. Justamente ahí va esta inquietud. ¿Qué pasa si no hay cultura organizacional, ¿no? Hablemos un poco del sector público, ¿no? Que ahí hay un tema político de trasfondo en donde seleccionan al personal por otros temas, no tanto técnicos ni por competencias. Y en estos escenarios, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Claro, mira, yo no he tenido la oportunidad de desarrollarme en el sector público, sin embargo, lo conozco un poco de lejos, sí, pero realmente depende cómo se hace la selección y justamente lo que decías, bueno, toda empresa va a tener una cultura organizacional, siempre, eso existe por default. La cultura organizacional justamente son esas creencias compartidas, esa personalidad, digamos, que tiene la empresa. Eso va a existir. Ahora puede ser que sea una positiva o de pronto una no tan positiva.
Y ya va a depender en sí de cómo la empresa se organice, cómo el departamento de talento humano decida hacer la selección, qué va a valorar más. Entonces, en empresas que se van en la selección por competencias, por lo general, lo que más pesa en ese caso son las competencias. Por supuesto, tomando en cuenta el tema también de conocimientos, requerimientos, que la persona los cumpla, pero lo esencial y lo clave justamente es eso, porque ahí podemos evidenciar si la persona incluso puede tener talento, ¿no? Y eso es lo que nos interesa a nosotros, poder desarrollar las personas que crezcan y tener buenos colaboradores. Claro, es curioso, ¿no? Yo he conocido colegas que me dicen, mira, yo tengo toda una formación, toda una experiencia y voy a las entrevistas y finalmente no termino seleccionado. ¿Qué está pasando, no? Y ellos un poco se hacen esa pregunta y no entienden por qué finalmente no son seleccionados. Adicional, considero que a veces también los reclutadores no son sinceros y no dicen cuál es el verdadero motivo por cual no fue seleccionado. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo se maneja este tema en el momento que se hace un proceso largo de selección y hay finalistas y de pronto no sé, por no herir a los finalistas, de pronto no son totalmente sinceros o no les dan esa retroalimentación para que ellos puedan trabajar en lo que les está faltando? Claro, bueno, te comento, desde el punto de vista del candidato como tal, siempre es bueno prepararse para las entrevistas y demostrar en función a historias, de experiencias vividas, estas competencias y estos conocimientos que la persona posee, ¿sí? Darle al entrevistador esa información que de pronto es lo que está buscando. Ahora te pongo, desde mi punto de vista como reclutadora, realmente dar un feedback a cada uno de los candidatos es una carga de trabajo que deberíamos contratar un departamento de talento humano el doble de grande para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, realmente eso es muy difícil. Lo que sí creo que es sumamente importante siempre es agradecer a la persona, hacerle conocer el estatus del proceso, sea que quedó seleccionado o no, agradecerle por su tiempo, por su disposición y hacerle saber, por lo general en las empresas guardamos las hojas de vida en una base que nos pueden servir en un futuro y que podemos tomar en cuenta su perfil en una vacante que de pronto su perfil se adapte más, ¿sí? Y de mejor manera, ¿no? Porque recordemos que los candidatos, si son candidatos, probablemente es porque todos pueden hacer el trabajo y de eso no hay duda. Pero recordemos que de pronto solo hay una, dos o tres vacantes y debemos escoger a los candidatos que mejor se adapten a ese puesto de trabajo y a la cultura de la organización. Ahora, en el tema del feedback, yo siempre sugiero a los candidatos que pidan feedback, porque eso les alimenta a ellos para de pronto tener un mejor desempeño en su próxima entrevista, a conocer de pronto qué fue lo que falló. Y eso también sucede, que por lo general no solicitan feedback. Son muy contaditos los que piden feedback y si lo hacen, pues sí es responsabilidad del reclutador, del entrevistador, proporcionarles ese feedback. Ahora, en el tema que me decías, por ejemplo, de la sinceridad, y esto sí te lo digo desde un punto de vista más que de reclutadora, de psicóloga, porque incluso se lo aplica en tema de terapia, tú no conoces a profundidad a la otra persona y no sabes qué mecanismos de defensa o cómo esta persona puede, digamos, batallar o tomar esto que tú le vas a decir, ¿sí? Entonces, de pronto, al decirle tú algo que de pronto puede herirle, quizá puede ser contraproducente incluso para la persona, ¿sí? Entonces, si tú no conoces de esos recursos, de esos mecanismos con los que la persona cuenta para enfrentarse a un feedback que de pronto es muy chocante para la persona, es un tema muy delicado. Te lo digo ya clínicamente, es muy delicado. Entonces, por lo general, sí se brinda un feedback sobre lo positivo de la persona, de pronto en qué pudo haber mejorado, pero hay situaciones críticas en las que de pronto los reclutadores estamos entre la espada y la pared y de pronto no es lo más ideal realmente ser 100% transparentes, aunque en teoría debería ser así, pero como tú lo dices, es más allá de no herir solo sus sentimientos y susceptibilidades, incluso puede ser un tema ya de su propio autoconcepto, ¿sí? Entonces debemos ser muy cuidadosos en ese tema. Estoy totalmente de acuerdo. Hablemos un poco sobre estas mesas redondas. Hay un método que ahora se me viene a la mente, el método de Gromholt,
sé si lo has escuchado, seguramente que sí. Hay inclusive una película, ¿no? En donde a los finalistas los sientan en una mesa y entre ellos se van como eliminando, ¿no? Entonces, son métodos, alguna vez yo participé en uno similar, en una empresa, y fue realmente mi única experiencia, ¿no? Que hayan hecho este método. ¿Qué piensas de estos métodos que ya van un poco más allá, ¿no? Que tienen un trasfondo, ¿no? Que no es la clásica entrevista en donde uno hace las preguntas y el otro responde, sino ya lo ponen a competir entre los finalistas. ¿Cómo ves estas prácticas? ¿Las estás usando el mercado en general? Los profesionales de esta área los están usando. ¿De qué depende usarlas o no? Ujú. Mira, yo no la he utilizado, sí lo he escuchado, no lo manejo como tal y en realidad yo lo que podría decirte en función a ello es que sí hay que tener muchísimo cuidado con la ética de los procesos. ¿Sí? Y incluso de pronto esto lo hacen un poco más para analizar las competencias de los candidatos, de pronto ver quién tiene la capacidad de persuadir, quién lidera, quién se defiende, a quién de pronto lo queman, digámoslo así, y quién no tiene cómo defenderse. Entonces, independientemente de cuál sea el resultado, y eso estoy casi segura que independientemente de, digamos, quién sea el elegido dentro de los candidatos, no necesariamente va a ser el elegido para el puesto de trabajo, porque lo que se está analizando justamente son las competencias de todos y entre ellos también hay prácticas de assessment center un tanto similares. Por ejemplo, están en una isla perdidos y solo una persona puede salvarse, ¿qué harían ante esta situación? Tienen tales profesiones. Entonces ya es más ver su dinámica, ver de pronto quién es confrontativo o quién es el mediador, quién escucha, pero sí hay que tener mucho cuidado con un mediador primero, ¿sí? Una persona que sepa llevar este tipo de actividades porque a veces puede de pronto destaparse una caja de Pandora que no queremos que suceda, entonces manejarlo con muchísima ética y también depende nuevamente mucho la posición para saber si podemos implementar este tipo de herramientas y procesos. Actualmente yo no lo estoy implementando así como tal, sí hago actividades de assessment center, entrevistas por incidentes críticos, pero esta función que tú me cuentas como tal no la he desarrollado. Perfecto, sí, mucho cuidado con estos métodos. Háblanos un poquito del lenguaje corporal, ¿no? Ustedes los psicólogos, de hecho, desde que saludan al aspirante y ya comienzan a analizarlo. Al menos eso es lo que se comenta. Este, ¿Qué tanto es esto cierto? La forma como te saluda, cómo se sienta, todo este lenguaje no verbal, ¿qué tanto influye para hacer selección por competencias? En realidad muchísimo. Muchos estudios han demostrado que el lenguaje no verbal te llega un mensaje más claro desde el lenguaje corporal que desde el lenguaje verbal. Sí, es más importante cómo nosotros nos transmitimos con nuestro cuerpo que incluso con nuestras palabras y nuestro tono. Entonces, por ejemplo, algunos tips que yo sí suelo dar y les comparto es en tu lenguaje corporal de pronto tener cuidado si vas a saludar de manera presencial, a veces por los nervios hay una mano sudorosa, tus hombros siempre hacia atrás, demostrar tu cuello, eso demuestra ventralidad. Esto viene desde una teoría de la evolución. Por ejemplo, si vemos a los monos, ellos caminan en sus cuatro patas y todo lo que está por dentro de las cuatro patas viene a ser la parte vulnerable, lo que se llama la ventralidad. Es por eso que cuando tú das un abrazo a una persona, estás exponiendo toda tu ventralidad y es porque tienes mucha confianza con esa persona. Cuando estás cerrado o con frío, también hay que tener cuidado de distinguir estas cosas. Por lo general puedes cruzar los brazos. Entonces ahí estás demostrando justamente esa parte externa, porque estás cerrado, ¿sí? También en el lenguaje no verbal, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos transmitiendo. Por ejemplo, incluso hay estudios que te cuentan fisiológicamente cómo tú saltando un poco puedes elevar tu nivel de energía o cómo tú decayéndote voluntariamente, es decir, si simulas de estar, por ejemplo, triste o enfermo, efectivamente vas a empezar a sentirte así.
Entonces, el lenguaje corporal es sumamente poderoso, no solo para el mensaje que transmites a la otra persona, sino incluso para tu propio estado de ánimo. Hay muchísimas posturas, incluso como la postura de poder, la de Superman, bueno, hay muchísimas. Entonces, sí, sí lo analizamos desde el primer segundo, al menos yo en lo personal lo hago y sí es muy importante. Entonces, de pronto compartirlo con alguien más, hacer que alguien más te entreviste, algún conocido, para que te pueda dar un feedback de qué es lo que tú estás transmitiendo. Definitivamente es un tema apasionante esto del lenguaje no corporal, ¿no? Y realmente ustedes, bueno, por la profesión lo manejan, pero yo creo que todos deberíamos aprender un poco de esto. Eh, Vamos un poco a la actualidad. Tenemos el COVID-19, las empresas siguen contratando personal, obviamente. ¿Cómo ha impactado en todo en este trabajo de los reclutadores el COVID-19? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Ha habido algún impacto? ¿Qué puedes opinar? Sí, en lo personal puedo compartirte, por ejemplo, nosotros antes realizábamos assessment center un poquito más masivos, más o menos de unas 20 personas. Hoy en día en línea, primero que mantener la atención de la otra persona es mucho más complicado. Segundo, que tener a muchas personas conectadas no es siempre la mejor idea. Entonces hacemos assessment center mucho más pequeños y reducidos de 5 a 7 personas. Es mucho más personalizado también porque en presencial, y eso yo sí en lo personal lo extraño mucho, puedes analizar mejor el lenguaje corporal de la otra persona, qué es lo que quiere transmitir, cómo se está sintiendo a través de una pantalla. No es tan sencillo hacerlo. Sin embargo, nosotros estamos haciendo los procesos 100% digitales, al 100%, y sí se puede. Es una nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos en realidad. Y si bien es diferente, pero de igual manera se puede hacerlo con una alta efectividad. Perfecto. Y para terminar, mi querida Michelle, ¿qué consejos darías tú? Consejos prácticos, ¿no? A todo el personal que se ha quedado sin trabajo y ahora está buscando un trabajo, que necesitan conseguir uno nuevo y de pronto van a un proceso de selección y obviamente por la situación que estamos atravesando, seguramente irán con muchos nervios, ¿no? Entonces, ¿qué consejos o tips rápidos darías a todos estos profesionales que quieren emplearse? Mi primer consejo sería que hagan un FODA de sí mismos. Usualmente hacemos un FODA de la empresa, pero no de nosotros mismos. Es decir, conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades u oportunidades de mejora y sobre todo trabajar en ellas y también potenciar nuestras fortalezas, apalancarnos de ellas, ¿sí? Conocer cuáles son nuestras oportunidades, realmente identificar para qué mi perfil se adapta, realmente en qué soy bueno, qué me gusta, en qué tengo experiencia, qué es lo que conozco y aplicar hacia eso. Uno de los peores errores que entiendo por la desesperación se da, pero es un error garrafal, es enviar la hoja de vida a Raimundo y Medio Mundo, a todas las empresas. No, así no se consigue trabajo, ¿sí? Y también analizar justamente cuáles son las amenazas, ¿sí? En el entorno, qué es lo que yo debo trabajar y mejorar continuamente. Eso es lo más importante, el autoconocimiento primero, porque si yo mismo no me conozco, ¿qué es lo que voy a transmitir a la otra persona? Y segundo, el trabajar en un mejoramiento continuo. Si sé que de pronto debo mejorar en cierto conocimiento, cierta habilidad, debo reforzar en esto, hacerlo de igual manera en sus competencias, leer un poquito de inteligencia emocional, que también es sumamente importante, empaparse realmente de información que les aporte para mejorar su perfil profesional y también herramientas como LinkedIn. Realmente no sirve de mucho el trabajar y ser el mejor si nadie me ve. También debo volverme visible ante el mercado laboral para que sepan que existo, estoy aquí y puedan tomarme en cuenta. Excelentes consejos, Michelle. Un gran tema. Podemos seguir hablando más tiempo porque el tema lo da. Sin embargo, bueno, gracias por habernos compartido tu contenido de gran valor, que estoy seguro que a todos les va a interesar. Gracias a todos ustedes por estar aquí en este canal. No se olviden, si les gusta este contenido, pueden suscribirse. Y nuevamente doy las gracias a Michelle. Una excelente mañana, Michelle. Que estés muy bien.
Igualmente, Carlos, muchas gracias. De igual manera, les invito, si gustan, pueden revisar mi página de YouTube. Ahí es donde comparto todos los tips, consejos, información gratuita, pues para que puedan incrementar su empleabilidad y encontrar ese trabajo que tanto desean. Recomendadísimo también, sí, visiten a Michelle. LinkedIn, YouTube tiene contenido de mucho valor. Así que gracias amigos, gracias a todos y hasta una próxima. Con todo gusto. Gracias también, Carlos. Un excelente día. Cuídate.